obviamente, primero se les dice monárquicos porque defendieron a la autoridad colonial primero y ahora lo mismo. Pensaban en separarse de España y fundar una nueva monarquía. Fíjense qué curioso esto, de que esta élite, este sector que justamente tenía el poder político, o pretendía tener el poder político, pretendía instaurar en México un rey. ¿Quién va a ser, o quién va a estar al mando, quién va a ser la cara visible de los criollos monárquicos? Un general que fue este señor conocido como Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide va a ser el principal exponente de la élite criolla mexicana y un ferviente monárquico. Tal es así que, junto a un sector de la población tripulado o encabezado por Vicente Guerrero, que venía a representar los sectores autonomistas también, formaron una coalición entre los criollos monárquicos por un lado y los criollos independentistas por el otro, que se llamó Plan de Iguala. Y este es un nombre que tiene un nombre, suena extraño, pero a la hora de leer esto, presten atención porque es un documento político muy importante en el cual se expresa, valga la redundancia, el plan para la independencia de México, el cual básicamente, o sea, haciendo un mega resumen, estipulaba la independencia de México bajo la unidad católica. Fíjense qué interesante este punto. ¿Por qué bajo la unidad católica? Porque básicamente la sociedad mexicana era muy heterogénea, era muy diferente, había muchos sectores sociales, una gran primacía de los indígenas, mestizos, algún que otro mulato y una élite criolla, cuyo único elemento de unión, podríamos decir, o el principal, no único, pero sí el principal elemento de unión, no solo de México, sino de toda Latinoamérica, podríamos decir, era la religión católica. Es por eso que se puede explicar cómo muchos de los nuevos países, incluida Argentina también, van a declararse como estados confesionales, como estados católicos. En el caso de México, va a proclamar su independencia en septiembre de 1821 bajo el sistema monárquico. Va a fundarse una monarquía que, fíjense, el elegido fue Agustín Iturbide, el cual asumió el trono con el nombre de Agustín I y se transformó en emperador de México. México no va a ser el único sector o la única región que adopte una monarquía, sino que Brasil también lo hizo. Así que fíjense que hoy en día nos parece descabellado pensar en un rey de México o en un rey de Brasil, ¿no? Pero en ese entonces la monarquía era un sistema político que estaba muy vigente, muy atractivo. Incluso el propio San Martín hablaba de una monarquía para el Río de la Plata, porque no era extraño, ¿no? Sino que justamente lo extraño o lo nuevo era en todo caso las repúblicas presidenciales. La única que existía en ese entonces eran los Estados Unidos. Así que bueno, fíjense que así de esa forma México va a llegar a lograr su independencia. Lamentablemente para Agustín I solamente pudo estar en el trono 3 años, ya que va a ser derrocado por Guerrero y otros revolucionarios más que ahí sí van a instaurar una república, ¿no? La historia de México después vamos a ver que es muy complicada, hasta fin del siglo XIX, muy, así como la nuestra, tuvo periodos de mucha disputa política, así que nosotros nos vamos a quedar acá, hasta el momento en que los monárquicos van a declarar la independencia de España a raíz de todo lo sucedido en el continente. Bien. Eso por el lado de México, y ahora vamos a ver rápidamente otro sector muy importante. Uy. Espera. Ahora sí. Otro sector muy importante que es Perú y el Alto Perú, que hoy en día son Perú y Bolivia. Acá la independencia también es bastante interesante y... Ahí está, esperen que cuando lo veo los controlé. Ahí está, bien. ¿Por qué digo que es bastante interesante? Porque al igual que en México,
y sobre todo especialmente Perú, eran regiones, o era una región de la monarquía, es decir, la relación colonial estaba muy instaurada, muy arraigada. Recuerden que el virreinato del Perú, al igual que el virreinato de Nueva España, fueron los dos que estuvieron muchos siglos juntos, o únicamente existían esos dos. Perú, Lima era una ciudad hiper monárquica, y además había una fuerte presencia realista, una fuerte presencia española, porque contaba con recursos muy importantes. Recuerden que en la región del Alto Perú, que hoy en día es Bolivia, estaba la ciudad de Potosí y el famoso Cerro Rico de Potosí, ¿no? Por el cual, al ser una fuente de riqueza tan grande, estaba bien custodiado, podríamos decirlo. Entonces la realidad es esa, ¿no? Que al principio de los hechos revolucionarios, la región peruana estaba aislada, podríamos decir, o no participó de todos los eventos que nosotros estamos viendo en Buenos Aires, en Caracas, mayoritariamente, que ya pueden ir vislumbrando que fueron los dos centros más importantes de la revolución de independencia, ¿no? Y no por nada Bolívar y San Martín están como un escalón más alto que el resto, porque fueron quienes guiaron y comandaron desde las Provincias Unidas y desde Venezuela las revoluciones de independencia. En el caso de Perú, mientras todo esto sucedía, ellos estaban inmóviles, podríamos decir. No en Perú no es que había podemos decir, una persona, un prócer, un líder, un patriota o un sector mayoritario que sea independentista, sino que la mayoría, justamente todo lo contrario, eran realistas. Fíjense, el virreinato del Perú para 1810. Recuerden que esta región, la del Alto Perú, la de Bolivia, hoy en día, desde 1776, pertenecía al Virreinato del Río de la Plata, así que Perú estaba únicamente en este territorio. La ciudad de Lima era la ciudad más importante que tenía en ese entonces Sudamérica. Buenos Aires todavía no había alcanzado la hegemonía de Lima, así que, bueno, insistir, era una ciudad donde encima residía el virrey, que no participó de los eventos de 1810 hasta 1821, no tuvo participación alguna. Donde sí existieron algunos intentos de poder lograr una mayor autonomía fue en la región del Alto Perú, que se encontraba bajo jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata, recuerden, dependía políticamente de Buenos Aires, y allí sí existieron algunos intentos de formar juntas al estilo del Río de la Plata, al estilo del 25 de mayo, pero fracasaron rápidamente porque, bueno, sí recuerden, esta región estaba mucho más custodiada que el resto del virreinato. La corona no era tonta, podríamos decir, y sabía bien dónde tenía que estar la poca presencia de tropas que había, cuáles eran las zonas más importantes que no debía perder, por lo cual el Alto Perú va a ser una región que desde el principio, desde 1810 en adelante, va a quedar aislada de Buenos Aires, ya que constantemente vamos a ver, cada vez que los ejércitos revolucionarios quisieran o querían ingresar al Alto Perú, eran rechazados, derrotados por los realistas. Tal es así que San Martín se dio cuenta, podríamos decir, y de un plan para llegar a Perú, no atravesando el Alto Perú o Bolivia, sino por mar a través de Chile, como bueno, ya vamos a ver eso también. Pero bien, recuerdo. De esta forma entonces, la región peruana no participó de las guerras, su élite pretendía continuar con el pacto colonial, y no fue sino hasta 1821, fíjense qué fecha ya tardía. En Argentina estábamos, sino en las Provincias Unidas, ya estábamos en otro asunto totalmente distinto, mientras ahí continuaba la guerra de independencia. Fíjense que la autonomía de Perú se va a lograr gracias a la intervención exclusiva directa del general José de San Martín. ¿Por qué? Porque él, después de cruzar los Andes y derrotar a los realistas en Chile, va a emprender una expedición por mar para desembarcar cerca de la ciudad de Lima, ¿no? En las costas peruanas con su ejército, y de esa forma poder comenzar a lograr la independencia peruana. Fíjense, este es un cuadro muy interesante del ejército de los Andes, donde se puede apreciar la bandera del ejército de fondo. Fíjense que es bastante parecida
a la que hoy en día es la Argentina. Y bueno, una vez que San Martín estuvo en territorio peruano, va a comenzar a rodear, podríamos decir, al ejército o a los realistas que estaban en Lima, poco a poco presionarlos e ir derrotándolos para finalmente entrar de manera triunfal a la ciudad de Lima. Y me adelanto un poco porque quiero hablar de esto antes de que se termine la transmisión. O vamos a hacer esto. Voy a terminar la transmisión y conéctense de nuevo, por favor. 10 minutos más, 5, y terminamos. Fíjense, les voy a explicar el final de Perú y Alto Perú y ya terminamos por hoy. Así que bueno, esperen, conéctense de nuevo.